Bueno, vamos a explicar el producto 1, que se titula Funciones trigonométricas en el plano cartesiano. Tenemos aquí ustedes en su hoja un plano como el que tenemos acá. La idea es que ustedes vean que en el plano cartesiano nosotros podemos trazar cualquier coordenada. Y quiero que vean que en su hoja ustedes tienen de aquí 0, 1, 2, 3, 4, no tienen nada que ver. Ustedes, como podrán revisar en la actividad, tienen que tomar la medida real. Entonces, esos numeritos que están en el plano en la hoja hay que ignorarlos, ¿ok? Bueno, aquí por ejemplo tenemos un plano cartesiano, tenemos una circunferencia y el vértice que es el origen, es el punto A, y aquí estamos generando un triángulo que es el triángulo ARP. Podemos observar que es un triángulo rectángulo, aquí estamos generando la marca de 90 grados y nuestro ángulo de referencia principal siempre va a estar en el origen, que en este caso es el ángulo que está en el vértice A. Ustedes van a tener una tabla donde se les va a pedir que encuentren la hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Bueno, en este caso, por ejemplo, para el ángulo ARP, ustedes lo que tienen que hacer es tomar su regla y tomar las medidas. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo tomo las medidas, me sale 10 la hipotenusa, 6 del cateto opuesto y 8 del cateto adyacente, ¿sale? Bueno, por ejemplo tenemos el AMN y sucede que cuando yo mido, bueno, pues la hipotenusa también va a medir 10. Ahora, ¿por qué va a medir 10? Bueno, pues porque si se fijan, es la misma este valor que este valor. ¿Por qué? Porque es la distancia del centro de la circunferencia a cualquier punto y por definición eso es el radio de la circunferencia. Entonces, para cualquier triángulo que yo saque el valor de la hipotenusa, va a ser el mismo. ¿Cómo saco el cateto opuesto? Bueno, pues habría que medirlo con una regla y luego el cateto adyacente también, ¿sale? Esa sería la forma de rellenar los espacios del cateto opuesto y el cateto adyacente. Bueno, posteriormente tienen otra tabla donde se les pide calcular el seno, coseno y la tangente. ¿Ahí qué tienen que hacer? Bueno, para el valor para el triángulo ARP, si yo quiero conocer el coseno, pues recordemos que es cateto opuesto entre hipotenusa, solamente regresamos a la tabla anterior y de ahí sacamos el cateto opuesto, que en este caso es 6 en el ejemplo, y la hipotenusa que es 10. No hay que dividir, no hay que sacar ángulo, nada, simplemente colocamos 6 décimos, ¿sale? Y luego para la tangente, pues hacemos la sustitución de la fórmula de la tangente, que es cateto opuesto entre cateto adyacente, que en este caso el cateto opuesto es 6 y el adyacente es 8. Entonces basta con que pongamos 6 octavos. Si yo quiero completar el valor del seno, pues recordamos que la fórmula para el seno es cateto opuesto entre hipotenusa, que en este caso para el ARP corresponde a 6 entre 10, ¿sale? Si quisiéramos hacerlo para otro triángulo, bueno, me fijaría ahora en los valores de ese triángulo y hacemos la misma sustitución de las fórmulas, pero con los valores que tuviéramos en el siguiente, ¿sale? Bueno, posteriormente, ustedes en el ejercicio 9, 10 y 11 les da solamente un valor. Les está dando, por ejemplo, en el caso del 9, el valor del cateto opuesto y les pide el cateto adyacente. Bueno, aquí les puse un ejemplo. Imaginemos que este plano, junto con este círculo, pues corresponde al mismo que tenemos acá. Si eso fuera, entonces la hipotenusa, como ya lo vimos en la tabla, sigue siendo la misma. Por lo tanto, pues si aquí la hipotenusa mide 10, en este también tiene que medir 10. Y me está dando el valor del cateto opuesto. Recordemos que dijimos que este es el ángulo de referencia, ¿sale? Entonces, si este es el ángulo, el cateto opuesto es 7.5. Entonces me está pidiendo el cateto adyacente. ¿Qué hago cuando tengo un triángulo rectángulo y conozco dos lados y necesito conocer el tercero? Pues aplico teorema de Pitágoras, donde c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. Recordemos que la hipotenusa es c y que en este caso no importa qué cateto es A y qué cateto es B. Entonces vamos a sustituir que el cateto A es 7.5 y vamos a resolver esa parte. ¿Qué tenemos que hacer? Pues elevar 10 al cuadrado, que es 10 por 10, que es 100, y 7.5 al cuadrado, que es 7.5 por 7.5, y esto es 56.25, más b cuadrado. Despejamos esta parte, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues a 100 le restamos 56.25, porque este está sumando, pasa restando, y esto es igual a b cuadrada. Si hacemos el valor de la resta, esto es
43.75, que es igual a b cuadrada, y simplemente sacamos la raíz. La raíz de 43.75 en este caso es 6.61. Quiere decir que entonces el valor del cateto adyacente para este triángulo es 6.61. ¿Sale? Bueno, vamos con el último ejemplo. En este caso la tangente de alfa es igual a 1, que lo está pidiendo justamente en la parte 11. Y entonces dice que la tangente es 1. ¿Qué sucede ahí? Bueno, para empezar observamos que no me está dando ningún valor numérico del triángulo. Solo yo conozco que sigue siendo 10, pero me faltan los dos lados. Entonces, si yo sé que la fórmula de la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, y en este caso sé que vale 1. Si yo hago esa sustitución, pues es 1 igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Si esto lo despejamos, bueno, cateto adyacente está dividiendo, pasa multiplicando a 1, y entonces llegamos a la conclusión de que el cateto adyacente tiene que ser igual al cateto opuesto. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues ya sabemos que estos dos son iguales, le asignamos una variable. Esto es x, pero entonces este también tiene que ser x, y aplicamos el teorema de Pitágoras. Entonces, c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. La c, recuerden que es 10 para este ejemplo, y entonces la a en este caso pues es x al cuadrado, y la b también es x al cuadrado. Hacemos el cuadrado de 10, que es 100, sumamos estos que son iguales, es 2x cuadrada, el 2 está multiplicando, pasa dividiendo, 100 entre 2 es 50, y luego ya nada más hacemos la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 50 es, en este caso, 7.07, que es el valor de x, y entonces cada uno de estos lados mide 7.07, justamente cada uno. Si me pidieran en todo caso conocer el ángulo de referencia, que es el que tenemos acá, pues lo podemos hacer a partir de cualquier dato. Por ejemplo, si yo quisiera conocer el valor de alfa, pues simplemente, por ejemplo, en este caso, lo que tendríamos que hacer, bueno, pues si hacemos, por ejemplo, el seno de alfa es igual, el cateto opuesto es 7.07 entre la hipotenusa, que es 10, y entonces el valor del seno de alfa es igual a la división, que es 0.707, y entonces ya nada más alfa es igual al seno inverso de 0.707, que si nosotros hacemos ese valor en la calculadora, en automático recuerden que ponemos shift, seno, 0.707, y me da el valor de 44.99 grados. Y eso está.